¿Qué pasa con la seguridad en Estados Unidos cuando por varios días se pasean por Washington numerosos ovnis dando un espectáculo de asombrosas capacidades, siendo vistos por numerosos testigos en cielo, tierra y hasta en 3 diferentes radares? Y luego sale un experto en ovnis del gobierno a decir que todos se confundieron con estrellas. Ay. Hola, soy Basilio Cot otra vez y hoy voy a compartirles una gran historia. Acompáñame a analizar los detalles de una serie de avistamientos de ovnis con diferentes testimonios y evidencias que claramente pusieron de cabeza al ejército por tratarse nada más y nada menos que de la capital de su propio país, donde al menos una decena de objetos cubrieron el espacio aéreo, incluidas cercanías con la Casa Blanca y el Capitolio, por varios días, sin que nadie pudiera explicarlo racionalmente. Para entender el fenómeno de los ovnis hay que conocer y estudiar aquellos incidentes del pasado, en los que queda claro que sí hubo algo inexplicable y que dejó evidencia de su realidad, especialmente si estos incidentes se dan ante la mirada de una de las fuerzas militares más poderosas del planeta, sin que puedan hacer nada al respecto, más que el ridículo al tratar de tapar el sol con un dedo. Por supuesto, nadie les creyó y quedó claro que al no poder hacer nada contra estos fenómenos, prefieren negarlo y desacreditar a los testigos. La historia de hoy es precisamente una de las que resisten cualquier explicación racional y la más aguda de las críticas. Simplemente es asombrosa y sumamente ilustrativa de lo que el fenómeno de los ovnis fue y es en la actualidad. La información se encuentra en diferentes fuentes y sitios web, especialmente las investigadas por agencias en Estados Unidos de reportes de controladores aéreos, pilotos, testigos en tierra y los informes de quien fuera precisamente el líder del proyecto Blue Book del gobierno de Estados Unidos, este proyecto que el gobierno financió para estudiar precisamente a los ovnis. La mayoría de los datos han sido recopilados a lo largo de los años por algunos investigadores tales como Peebles, Clark, Carlson y Randall, tanto en entrevistas e indagatorias por su cuenta, como con base en los mismos reportes e informes de los militares del proyecto Blue Book del gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que quien dirigía en esa época el proyecto Blue Book, Libro Azul, era el condecorado y distinguido oficial Edward J. Ruppelt, de la Fuerza Aérea Norteamericana, a quien se le había dado la indicación de dirigir el programa para investigar ovnis apenas unos meses antes, y quien intentaba hacer un trabajo científico, pero que lamentablemente fue muy poco apoyado y en ocasiones hasta bloqueado por el mismo Pentágono en sus investigaciones. A él se le atribuye el cambio de denominación de estos objetos nombrados como platillos voladores o flying saucers en esa época por UFO, OVNI por sus siglas en inglés, objeto volador no identificado, y que recientemente el mismo gobierno de Estados Unidos cambió por WAP, que es fenómeno aéreo no identificado por sus siglas en inglés. Y precisamente lo hicieron, este cambio de denominación, para desmarcar el término WAP del término OVNI, el cual ya ha sido relacionado en el folclore y la cultura moderna con seres extraterrestres, charlatanería mercantilista y corrientes paranormales pseudocientíficas en general. Toda esta historia se suscita en el verano de 1952, para que se ubiquen. Y comienza la noche del 10 de julio, cuando la tripulación en un vuelo de National Airlines, una aerolínea comercial en aquella época, reporta a 11,000 pies de altura, unos 3,300 metros, una extraña luz en el cielo, y cito de acuerdo al reporte, demasiado brillante para ser un globo y demasiado lenta para ser un meteorito. Cierro la cita. Fue al sur de Washington, sobre la ciudad de Quantico, en Virginia. 3 días después, el 13 de julio, otro avión comercial a unos 20,000 pies de altura, unos 6,000 metros, y apenas unas 60 millas, unos 95 kilómetros al sur del anterior avistamiento, reportaría como una luz brillante por debajo de su posición ascendería hasta colocarse al lado del avión por espacio de algunos minutos, para luego salir volando extremadamente rápido de manera ascendente. La noche siguiente, el 14 de julio, otro vuelo comercial de Pan Am Airlines que volaba de Nueva York a Miami
reportó 8 ovnis sobre Newport, New Virginia. 2 noches después, el 16 de julio, en esa misma zona geográfica, un testigo en tierra reportaría un ovni en el cielo. Esa misma noche, después de las 9 de la noche, en la base de la Fuerza Aérea de Langley, en Virginia, científico que trabajaba para el Comité Consultivo Nacional del Laboratorio Aeronáutico, junto con uno de sus compañeros, reportaron haber visto evolucionando 2 luces ámbar brillantes en el cielo nocturno por varios minutos. Detallaron que eran demasiado grandes para ser aviones y que volaban en absoluto silencio. Después de avanzar por algunos minutos, dieron una vuelta en 180 grados y regresaron en dirección contraria, separándose ligeramente hasta detenerse como en una posición determinada, para que instantes después, casi al mismo tiempo que su maniobra y alto, apareciera una tercera luz similar, la cual completó una formación que se mantuvo en el aire mientras desaparecían en el cielo nocturno. Aunque todos estos avistamientos quedaron en constancia en radares de aviones y controladores aéreos, así como los reportes del proyecto Blue Book, realmente la población en general en tierra no tenía mucho conocimiento, al menos que se sepa hasta ahora, ya que no hubo muchos testimonios. Sin embargo, eso cambiaría a partir de la noche del 19 de julio de 1952. Eran las 11:40 de la noche del 19 de julio, cuando el personal del área de control de tráfico aéreo del aeropuerto de Washington observa en el radar que de la nada aparecen 7 objetos claramente definidos y no identificados que estaban a unas 15 millas, unos 24 kilómetros al sur de la ciudad y que se movían erráticamente en diferentes direcciones. Su velocidad, de acuerdo a los ecos en el radar, se calculó en más de 11,000 kilómetros por hora. El controlador principal, de nombre Harry Barnes, le pide a otros compañeros que validen su observación y revisen el funcionamiento de los radares por si hubiera alguna falla. Todos revisaron y estuvieron de acuerdo en que los radares funcionaban correctamente y esos extraños objetos estaban ahí haciendo maniobras completamente inexplicables. Según palabras de Barnes, y cito, sus movimientos eran completamente radicales comparados con los de los aviones ordinarios. Cierro la cita. Barnes comunica a la torre de control, que también estaba equipada con radar, para ver si los operadores ahí también tenían lecturas de radar semejantes. Uno de los que estaban en servicio en la torre de control de esa noche, de nombre Howard Coughlin, diría, y cito, estábamos siguiendo un vuelo que acababa de despegar cuando de repente apareció otro objetivo. Fue muy errático, fue a la izquierda y luego a la derecha. Sabíamos que no era un avión porque un avión vuela en una dirección. Cierro la cita. Coughlin y su colega en ese momento, Joe Sacco, observaron cómo el objeto se alejaría a una gran velocidad. Minutos después, tales objetos empezarían a evolucionar ya en los cielos sobre la ciudad de Washington. Ya cerca de la medianoche y la madrugada del 20 de julio, se sucedieron los reportes de pilotos comerciales. Ya los ovnis estaban en el cielo por toda la ciudad. Mientras eso sucedía, Barnes, el controlador aéreo que vio primero en el radar a los 7 objetos y que observó que aparentemente se dirigían a la zona de la Casa Blanca, reporta evidentemente a la base Edwards de la Fuerza Aérea lo sucedido. En la torre de control de la base militar, William Brady, piloto asignado a la torre de control, recibe la comunicación y confirma que visualmente puede observar a una bola de fuego naranja en el cielo que despega a una velocidad increíble. Brady no fue el único en la base Edwards. El sargento Charles T. Davenport detallaría en un informe militar que había observado al sur de la base una muy fuerte luz rojo anaranjado que volaba de este a oeste a una velocidad increíble. Más tarde, observarían a una luz como una estrella muy brillante en el cielo de color plata azulado, que tenía movimientos erráticos y que iba de un lado a otro. Davenport afirmaría que fue testigo de otros avistamientos durante esa misma madrugada. Mientras tanto, ya de regreso en el Aeropuerto Nacional de Washington, un controlador por radio le solicita un vuelo comercial, el 807 de Capital Airlines, que reportara si podría observar algo extraño en el cielo en su ruta. Sin embargo, antes de terminar su petición, la voz de Casey Pearman, piloto veterano con 17 años de experiencia, interrumpió en la radio gritando, y cito, ahí va uno y ahí va.
Cierro la cita. Él estaba sentado en su DC-4 en pista, esperando autorización para despegar e investigar lo que sucedía. Lo que pasó a continuación por algunos minutos fue la voz de Pearman en la radio, describiendo las evoluciones de lo que parecían estrellas sin cola, que parecía que caían, y mientras las iba describiendo en ubicación, Barnes, el controlador de tráfico aéreo, las iba siguiendo en concordancia en el radar, al mismo tiempo. Barnes declararía después, y cito, cada avistamiento correspondía a un bip que podíamos ver cerca de su avión. Cada vez que informaba de que la luz salía a gran velocidad, desaparecía de nuestro campo de visión el radar. Sí, te cierro la cita. Asombroso. A las 4 de la mañana se repetiría una experiencia similar. Un avión comercial que se aproximaba al aeropuerto reporta una extraña luz que le acompañaba a la izquierda de su avión. Los operadores pueden verla en el radar. Y cuando el piloto reporta que se aleja, los operadores de radar pueden confirmar cómo el VIP hace la misma maniobra. Era contundente. Estaban ahí realmente, ambos lo tenían identificado. 90 minutos después del comentario del piloto Pearman en pista, 2 aviones F-94 despegarían de la base del Newcastle de la Fuerza Aérea para vigilar los cielos el resto de la noche. Lo hicieron hasta que agotaron su combustible sin observar nada, y cuando regresan a su base, los ovnis reaparecen. El personal de la base diría después que parecía que los ovnis les escuchaban en sus comunicaciones por radio. Los ovnis continuarían en el cielo entonces hasta las 5:30 de la mañana en que desaparecieron. Días después, los incidentes aparecerían en los periódicos nacionales. De acuerdo a una nota de prensa emitida por Barnes, el controlador aéreo, de la que se obtuvieron las notas para los periódicos nacionales la noche y madrugada del 19 y 20 de julio, al menos 10 ovnis estuvieron evolucionando en los cielos de la capital norteamericana por espacio de poco más de 6 horas. Nada más. Gracias a esas publicaciones en los periódicos fue que Ruppelt, entonces director del proyecto Blue Book de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el estudio de los ovnis, se enteró de lo sucedido. Llamó muchísimo la atención que él, quien estaba precisamente asignado por el gobierno para investigar los ovnis, no fuera informado por el Pentágono de un incidente de tal magnitud y relevancia por ser la capital del país. Y cuando se le negaron algunos recursos para investigar, se pudo deducir que aunque el Pentágono no bloquearía a Ruppelt y sus investigaciones, tampoco le ayudaría a realizarlas adecuadamente, lo cual es en sí mismo una declaración del gobierno. No tengo intención de investigarlo. Pero la historia difícilmente ha terminado. Una semana después de estos incidentes, al llegar la noche del 26 de julio de 1952, varios pilotos comerciales y militares empezarían a reportar extrañas luces en el cielo, con los mismos, si se le puede llamar así, patrones de comportamiento en los cielos de la capital de Estados Unidos. En un informe particular, el piloto de un avión B-52 declararía ver, y cito, 3 objetos destellantes de color ámbar con bordes blancos que viajaban a la velocidad del sonido y dejaban un rastro de color amarillento. Cierro la cita. Estos reportes se unirían a uno de un sargento en la base Edwards, quien desde tierra reportaría que se repetía el patrón de luces y los avistamientos de la semana previa y detallaría que parecían estrellas fugaces que aparecían y salían sin dejar ninguna estela a velocidades que no había visto nunca antes. Detalle relevante la descripción de que las luces salían o se apagaban en lugar de desaparecer volando en el cielo. Era muy extraño su comportamiento. Esta característica inexplicable que aparece frecuentemente en reportes de ovnis por todo el mundo y de la que tengo referencias de primera mano en Monterrey, donde se han visto luces con cierta periodicidad hacia el Cerro del Topo Chico y que tienen precisamente esa característica de apagarse en lugar de alejarse, nos remite a algunas hipótesis interesantes sobre el fenómeno. Por un lado, puede ser que se alejen tan rápido que para el ojo humano parezca que se apagan en lugar de alejarse, es decir, su velocidad puede generar esa ilusión óptica. Otra hipótesis sería que pueden hacerse invisibles al ojo humano y alejarse tranquilamente sin ser vistos, o inclusive quedarse ahí el tiempo que quieran. Y la última y más intrigante de las hipótesis es que pueden abrir portales interdimensionales a través de los cuales salen de nuestra dimensión y plano existencial. Vaya cosa. ¿Cuál será
la verdadera explicación racional de esto. Un detalle importante de esta segunda serie de avistamientos del 26 de julio en Washington era que en los radares se presentaban tanto ecos de ovnis al mismo tiempo y eran tan numerosos y se movían tan rápido que hacían giros y retornos imposibles, por lo que el radar tenía dificultad para ubicarlos claramente. Es decir, saturaban las capacidades del radar tanto en número como en maniobras, el cual, por cierto, no tenía ningún mal funcionamiento. Mientras esto sucedía, ya entrada la noche, los controladores aéreos reportan a uno de los oficiales del proyecto Blue Book del gobierno sobre lo que sucedía en los cielos de Washington y que era observado en los radares tanto del aeropuerto como en la base Edwards. Se trataba de Al Chop, investigador de Blue Book, quien al arribar a las instalaciones de los radares en el aeropuerto, y hago un paréntesis aquí, haciendo la mención de que era muy extraño que siendo un investigador de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, decidiera ir mejor al aeropuerto civil en lugar de ir a ver el radar de la base Edwards de la Fuerza Aérea. Así se las gastaban y se las gastan los militares en Estados Unidos en relación al tema de los ovnis. Cierro el paréntesis, llega el investigador Al Chop a las instalaciones de los radares en el aeropuerto de Washington y cuando llega a la puerta de ingreso al área de controladores se topa con una nube de reporteros y civiles que quieren ingresar a tomar fotos de los radares donde se podían observar los objetos. Evidentemente, no se le da entrada a nadie, solo al investigador Chop. Y lo que sigue a continuación permanece haciendo eco hasta la fecha hoy día, en que se percibe la misma sensación respecto a los ovnis. Chop se queda observando detenidamente en silencio la pantalla de radar por espacio de 15 minutos. Y su declaración 50 años después es muy ilustrativa y cito: miré el radar y había unos 10 o 14 ecos no identificados. Parecían aviones, tenían el mismo eco fuerte, pero no pudimos contactar con ellos. Nos miramos unos a otros como si dijéramos, ¿qué debemos hacer? Entonces solo los observamos. Estábamos indefensos. Cierro la cita. Los aviones de la Fuerza Aérea despegaban y al llegar los objetos desaparecían. Los aviones regresaban a la base y los ovnis reaparecían. Ellos estaban al tanto y al mando de la situación, no los militares. Por cierto, respecto a esto último, hubo una contradicción entre los de la Fuerza Aérea norteamericana y el director Ruppelt del proyecto Blue Book. Los de la Fuerza Aérea afirmaban que los objetos se iban mientras los aviones militares volaban, pero Ruppelt afirmaría después, avalado por los radares y por testimonios de civiles en tierra, que simplemente los ovnis se reubicaban a velocidades increíbles sobre la zona de Newport News en Virginia, a casi 200 kilómetros al sur-sureste de Washington. Era como si al llegar los aviones militares a la zona en el aire, los ovnis instantáneamente se trasladaran hasta esa nueva ubicación lejos, y luego regresaran igual instantáneamente a Washington cuando los aviones regresaban a su base. Sin duda un comportamiento inteligente y con una capacidad sorprendente. Los de la Fuerza Aérea decidieron no reconocerlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Solo ellos. En esa noche se sucedieron más reportes de ovnis de pilotos comerciales en diferentes momentos y también las misiones de los aviones militares con el mismo comportamiento inteligente de los ovnis que se reubicaban y luego reaparecían. Parecía como que jugaban con todo simplemente porque sus capacidades se lo permitían. Lo hacían porque podían, simple y sencillamente. Los periódicos y la información que trascendía sobre los incidentes al público en general empezó a inquietar mucho a la población y al mismo presidente Truman, quien observaba la incapacidad del Pentágono para manejar la situación. Si el Pentágono quería que los hechos permanecieran ocultos, para esas alturas, por la cantidad y calidad de los testigos y sus reportes, eso ya era imposible. Presionados los militares, harían una conferencia de prensa, la más larga desde la Segunda Guerra Mundial. Nada más y nada menos que 2 generales de división, John Sanford y Roger Ramsey, intentarían explicar que todo lo sucedido no era otra cosa que fenómenos aéreos mal identificados, básicamente estrellas, meteoritos o planetas, y que los radares lo que aparecían eran inversiones de temperatura o impresiones térmicas normales en ciertas condiciones climatológicas en los cielos. Esa
sería la postura oficial siempre, la cual prevalecería, por cierto, hasta la fecha en la mayor parte de los casos. Recordemos que la Armada Naval de Estados Unidos desclasifica y reconoce videos de ovnis recientemente, de los de 2004, del Tic Tac. La Fuerza Aérea guarda silencio sobre los registros de todos sus sistemas de vigilancia y defensa. No quieren reconocer que los ovnis los dejan en ridículo todo el tiempo. Ni Ruppelt, director de Blue Book, ni los testigos principales aceptarían tan ridícula explicación. De hecho, una declaración del controlador aéreo del aeropuerto de apellido Coughlin es contundente, y lo cito: estoy convencido de que vi un objeto sobre el Aeropuerto Nacional de Washington. Lo vi en la pantalla del radar y lo vi por la ventana. Era un objeto azul blanquecino. No es una luz, es una forma sólida. Es un objeto en forma de platillo. Cierro la cita. Como podemos observar, la cantidad de información fue mucha, tanto de testigos civiles, militares en tierra, pilotos en el aire y los registros de radar. Sin embargo, evidentemente hay mucha desinformación e imprecisiones provocadas por los militares que jugaban el doble juego con el proyecto Blue Book por un lado y en el lado opuesto con la Fuerza Aérea, censurando o negando todo. Considero que pilotos y operadores de radar entrenados no podrían haberse confundido con algo tan simple como fenómenos climáticos, planetas o meteoritos, y que además estos no se hayan presentado antes o se presentaran después. Simplemente no es congruente, no tiene sentido. Además, ahí quedan las declaraciones de testigos al mismo tiempo en tierra y aire, concordando con lo observado en el radar. He visto videos del frente de los escépticos y no terminan de explicar todos los detalles, además de que se basan mucho en los reportes militares que sabemos que están sesgados, evidentemente. Para mí, en la época en que se dio, representa un caso que claramente tiene un fondo inexplicable y que ilustra lo que en sí es el fenómeno de los ovnis, algo que escapa a nuestras capacidades y que difícilmente podríamos entonces, y ahora al menos, intentar controlar. Espero que les haya gustado esta historia. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis, pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video como este para la posteridad. Recuerden que en mis canales quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero todas las historias son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tiene una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierdan el próximo video, estoy seguro que les gustará la historia. Hasta pronto.